Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Y bueno, permítame contarles que hoy es el día 50 de nuestro ayuno vital. Han transcurrido 7 semanas y no te preocupes por cuántos días tú has realizado. Hoy estamos de celebración. Amén. Entonces, Efesios 3:16 es nuestro tema de esta semana. Este sí es nuestro texto central y dice así: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Así que esta semana lo que vamos a recibir es ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Sé que no todos tenemos 15 años y jamás hemos tenido un corazón feo, pero el cuerpo a veces se va desgastando, pero el hombre interior se está fortaleciendo. Yo sé que de pronto ya todos nos traquean las rodillitas, de pronto ya cuando nos sentamos y nos vamos a parar todos hacemos ¡ay! ¿Cierto? Pero nuestro hombre interior está fortalecido. Nuestro hombre interior está fortalecido. Y hoy, por un momento, puedes colocar la Biblia en la silla y levantar tus 2 manos al cielo y aceptar ese fortalecimiento del hombre interior. Vamos a decirle al Señor que todo lo que quiera robarnos el gozo, que el diagnóstico, que la enfermedad, que los medicamentos, que salí de la casa y me pasó un impasse, que me desperté con una noticia, con un informe, no importa. Hoy vamos a decirle, Señor, mi hombre interior está siendo fortalecido. Mi hombre interior está siendo fortalecido. Mi hombre interior está siendo fortalecido. Y yo quiero agradecerte, Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y yo quiero agradecerte, Señor, porque no es en vano, Señor Dios Todopoderoso, que oramos, que intercedemos, que clamamos, porque el gozo de nuestro Dios es nuestra fortaleza. Y hoy nos levantamos en fe, declarando que el Señor Dios Todopoderoso es nuestra fortaleza. Levanta tus manos al cielo, recibe gozo del Señor, recibe fuego del Espíritu Santo, recibe presencia del Espíritu de Dios. Dígale, Señor, este cuerpo se llena del poder del Espíritu de Dios. Jehová mi sanador, Jehová mi restaurador, Jehová quien llena mi vida de bendiciones. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Él es el que está trabajando en nuestro hombre interior. Él es el que trae sanidad, libertad, bendición. Recibe tu sanidad, iglesia. Él se encarga de tu hombre interior. Él se encarga de tu cuerpo. Él se encarga de tu alma. Él se encarga de tu espíritu. La Biblia dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Mi cuerpo bendice su santo nombre. Mi alma bendice su santo nombre. Mi espíritu bendice su santo nombre. Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, bendice su santo nombre. Lo declaramos. Oh Señor, Dios maravilloso, Dios santo, Dios fiel, bendecimos tu santo nombre. Bendecimos tu santo nombre. Amén. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. La paz que tengo yo,
el mundo no me la dio, el mundo no me la dio y como no me la dio, no me la puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. La paz que tengo yo, el mundo no me la dio, el mundo no me la dio y como no me la dio, no me la puede quitar. Como no me la dio, no me la puede quitar. Amén. Tu gozo y tu paz vienen del Señor y el gozo del Señor es nuestra fuerza en todo momento. Amén. Así que hoy vamos a compartir, amadas, Efesios capítulo 1, cómo debemos vivir a la luz de su venida, cómo debemos vivir a través de las herramientas de ayuda que Él nos ha entregado, que son el ayuno, la oración, la vigilia, el congregarnos, los métodos de la gracia que el Señor nos entregó. Amén. Hoy es un día muy especial porque entramos a una nueva semana de ayuno donde le proponemos al Espíritu Santo que su gloria nos prodigie, que su gloria nos guarde, que su gloria nos cura y bajo su amor estaremos seguros. Y quiero traer a ti una recordación de lo que Dios ya hizo. Cuando el enemigo quiere robarte el gozo y la paz, tú tienes que recordar lo que Dios ya hizo. Amén. Y Efesios 1, en el versículo 4, y vamos juntos a leer hasta el verso 7, dice así. Amén. Verso 4. Efesios 1, los espero a todos. Dice, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos destinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Ay, esto es demasiado maravilloso. Nos escogió, nos predestinó, nos adoptó, nos aceptó, nos redimió, según las riquezas de su gracia. El que es rico en misericordia, extendió las riquezas de su gracia, preparándonos para que estemos sin mancha y sin arruga delante de Él. Ha tolerado nuestras formas de ser, ha tolerado nuestras indisposiciones, ha tolerado nuestras incredulidades, porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero después nos predestinó. Somos unos predestinados, pero también nos adoptó, nos hizo sus hijos para que tomemos su herencia y nos aceptó. Ojalá tenga el tiempo, no sé si en este ayuno o en algún momento, de mostrarte lo que la palabra aceptación implica. Pero aceptar es recibir en mi corazón, aceptar es tomar para mí, y eso es lo que dice que papá hizo con nosotros. Nos tomó para Él y nos redimió. Creo que lo más grande que podemos tener es nuestra redención por medio de la sangre del Cordero. Todo esto ya lo hizo. No lo va a hacer, ya lo hizo. Así que nosotros tenemos que impedir que el enemigo nos robe el gozo cuando tenemos un Dios tan rico en misericordia que manifestó su gracia para con nosotros. Amén. Así que enterado de eso, puedes decirte todos los días, yo soy un predestinado, yo soy un escogido, yo soy un amado, yo soy una persona redimida. Amén. Aleluya. En ese amor puedes ponerte cómodo en este día y vamos a compartir lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Efesios capítulo 3, versículo 16. Amén. ¿Para qué? Recuerde que la palabra para qué se llama en nuestra teología la cláusula de propósito. ¿Para qué todo este recorrido que hemos hecho en ayuno? ¿Para qué nos congregamos? ¿Para qué venimos a buscar a Dios? ¿Para qué ayunamos? ¿Para qué? Y hoy considero, amada iglesia, Efesios 3, versículo 16,
nuestro tema central. El corazón del ayuno vital es Ezequiel capítulo 43, verso 10. Vamos a tomar nuestro diseño original, un diseño que tiene unas formas, un diseño que tiene unas puertas, un diseño que tiene unas salidas, un diseño, y siempre, mi amado, que estemos buscando volver al diseño original, vamos a enfrentar muchas cosas que solo van a poder ser enfrentadas con el gozo de Dios. Amén. Puedes ponerte cómodo, puedes sentarte. Te saludo. Aprovecho para presentarte nuestro ayuno vital de esta 8ª semana, donde la mayoría de nosotros hemos entendido el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. ¿Cuál es el propósito de esta hora para ti y para mí? Dios está haciendo algo que solamente Él puede hacer, iglesia, y es fortalecer nuestro hombre interior. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Amén. Hoy vamos a compartir 3 palabras del consejo divino para ser fortalecidos en el hombre interior. Hoy voy a hablarte del hombre interior, de lo que es nuestra vida cristiana, porque aunque, como te decía, las rodillitas suenen, la cintura cuando se va a parar traquee, y hayan empezado a pasar cosas como que ya no podemos dar un bote como cuando estábamos en el colegio, o que ya no podemos subir la loma al trote, sino que la subimos más despacio. A mí me pasó algo de esas cosas chistosas que le pasan a uno en la vida, que son pero absolutamente histriónicas. Mi hermana me dijo un día que si íbamos como familia, ellos hacían antes de que naciera Matías, y creo que todavía no había nacido Matías, recorridos como a las lagunas y a los lugares como bonitos del departamento. Y estaban anotando en el mapa, fuimos a Quitania, fuimos y querían como meta como ir a todos los 123 municipios de Boyacá. Y un día nos invitaron a un festivo. Y yo no sé yo en qué estaba pensando, pero salí así como estoy vestida, salvo que con zapaticos más alticos, no con tenis. Y yo sí, toda la casa me miró como, oye, esta niña, Dios mío, no aprende. ¿Cierto? Mi papá, mi mamá, pero nadie me dijo nada. Cuando finalmente paramos donde paramos a desayunar vía Moniquirá y más adelantico, y yo pretendía hacer un remedio de naranjas, de esos de desintoxicación del cuerpo, que entonces mi esposo vio las naranjas y compramos unas poquitas, y bueno, esas cosas, cuando llegamos al lugar, y yo todavía pesaba lo que pesaba, imagínate, por allá por encimita de 130 kilos, mis amados, con tacones, falda larga, y la cosa era una cosa así. Que mi esposo me dijo, tranquila, mi amada preciosa, si te quieres quedar. Yo, no, eso no puede ser tan difícil. Eso no puede quitarnos el gozo. De tal manera que les cuento lo chistoso que fue que la gente me miraba como estaba vestida, pobrecita, está loca. Sí, ¿cómo se viene a este lugar así? Pobrecita, la señora está como loca. Pero después con ese peso, de tal manera que mi papá dijo, bajar, hija, fácil. Porque al llegar allá, para llegar hasta la cascada, tocaba bajar una cosa así, que era el abismo profundo. Y después subir otra cosa así. Y a la de para acá yo venía de la lengua, pero dije, no, ya me metí en esto, ya tocó. Yo miraba a Sandra y una información chiquita en tenis, ¿cierto? Una información chiquita. Pero ya cuando venía de para acá, y cuando todas las personas que pasaban a la de para arriba, porque a la de para abajo todo el mundo, y a la de para abajo todo el mundo, ¿cierto? Y para arriba todo el mundo me decía, ay, la señora se metió. No, a la de para arriba yo ya cogí un palito, yo ya estaba de la lengua, pero llegué hasta arriba y cuando llegué me volteé a mirar y estaban 2 familias aplaudiendo así, que esa señora gordita había podido atravesar eso. Pero ¿qué les digo? Y es lo que quiero centrarme más que el testimonio, es el gozo de Dios. Yo tomé una determinación. Voy a hacerlo salchichón, me quedo en el carro amargada y les digo, ¿por qué me hicieron esto de esta invitación? O camino y digo, bueno, si me toca descalza un rato, me quito los zapatos y aquí no ha pasado nada. Tenía medias. Pero tomamos una decisión cada día de nuestra vida si vamos a perder el gozo. Le cuento, hoy
todos mis hermanos y yo vivimos en diferentes ciudades. Encontrarnos todos es muy difícil. Entonces, si yo tomo la decisión de perder el gozo y de amargarles el viaje y de qué pereza que no tuvieron cuidado de invitarme, no, mi papá estaba feliz porque ya es difícil ver a todos sus hijos a tiempo. Él destellaba de gloria. Y la verdad, les digo con pena, los que siempre fallamos a la reunión familiar somos mi esposo y yo, porque siempre estamos, primero dice, si no estás ayunando, dice mi hermano, porque él dice, siempre están ayunando, siempre están orando. Y ese día yo le dije a mi esposo, acompañémoslos. La verdad, nos gusta darles alegrías a mi papá, que volver a ver a sus hijos juntos le da mucha alegría. Entonces, tomamos la decisión ese día, no lo podíamos creer. Aún mi esposo iba con zapatos no aptos para caminar mucho, pero nos gozamos. Al llegar a la cascada y ver a la familia ya metida debajo de esas, que además son paisajes hermosísimos de Colombia, yo decía, Señor, vale la pena cualquier esfuerzo en que podamos imprimir un poco de gozo en los que amamos y nos aman, pero que también podamos compartir con otra familia. Déjeme decirle que en otro tiempo yo me hubiera puesto brava, les hubiera dicho, no era la ropa adecuada, no eran los zapatos adecuados, no era el lugar adecuado, pero tú haces que las cosas sean adecuadas si permaneces en el gozo de Dios. Y creo, con ánimo de no equivocarme, que es lo primero que tenemos que hacer para fortalecer el hombre interior, proteger el gozo de Dios. No permitir que la leche derramada, que la plancha que dañó la camisa, nos haga perder el gozo. Y nos ha costado a todos. Y te digo, yo llevo en esa tarea de no voy a perder el gozo. Nosotros los hombres pierden el gozo con facilidad porque un carro lo cerró, porque nosotros no sabemos dónde queda la dirección. Mi esposo jura que yo conozco toditiquitica Colombia como la palma de mi mano y que soy mejor que el juez, porque empieza, y es por aquí bajando, y yo le digo, amor, yo en esta ciudad no he estado nunca, yo por acá no he pasado jamás, pero es una cosa que pasa, pero nos pasa mucho a los hombres, especialmente como conductores, que ellos se enojan, porque en Bogotá pasarse una cuadra es pasarse 5.000 y es meterse a un trancón de 2 horas. Y yo ayer estaba, porque estaba en el doctor, y a las 6 de la tarde, llorando y contemplando con amor al bogotano promedio, a la gente que para llegar a trabajar duró 2 horas en un Transmilenio y al salir de trabajar va a pasar otras 3 en el Transmilenio. Mi esposo y yo pasamos 2 horas en el trancón de salida y no es igual que el trancón de entrada porque en la noche la gente que vive en el sur está regresando y puede pasar. No tiene el privilegio de decir, me voy para culto, porque aún al salir a las 9 de la noche de un servicio, hay todavía trancón. Yo estaba a las 5 de la mañana en medio de un trancón y a las 10 de la noche en medio de un trancón, sin la esperanza que tienes tú, que lo máximo que vas a durar en llegar a tu casa después de salir de un servicio, que además se acaba a las 8 de la noche, es a las 8:15. Tremendo, ¿cierto? Y le decía, ya Señor, perdónanos porque a veces no tenemos el amor para ir a la casa de Dios sabiendo que no vamos a estar 2 horas en un bus. Y veía yo las filas en Transmilenio de 50, 60 personas que pasó el primero y se llenó y se llena siguiente la fila y las personas primero tienen que hacer una fila para subirse y después pasar en el 2 o 3 horas. Y definitivamente le decía, Señor, gracias a Dios por el departamento de Boyacá y gracias a Dios por las ciudades en que nosotros sabemos que al salir de trabajar vamos a estar en media hora en la casa. Tremendo. Pero tenemos que recuperar el gozo. Y yo decía, ¿cuánto gozo se necesita para salir trabajado y cansado y llegar a la casa 3 o 4 horas después? Algunas mujeres muy valientes a hacer la cena, a ver que los niños ya están casi dormidos. Y le decía, Señor, de verdad nos escogiste, de verdad nos escogiste. Y le doy gracias a Dios por la valiente gente que hay en nuestra Colombia, por la valiente gente que hay en nuestros departamentos y porque el Señor nos ha hecho verdaderamente valientes. Entonces, lo primero que quiero decirte, dice, ¿para qué? Es la cláusula de propósito. Para que conforme a las riquezas de su gloria seamos fortalecidos. Y quiero detenerme en la palabra fortalecidos. Vamos a ser fortalecidos conforme
al poder de Dios, a las riquezas de su gloria. Efesios 3:20 dice, mucho más abundantemente de lo que le pedimos. Fortaleza espiritual es lo que recibimos a través del ayuno y a través de la oración y de conservar lo que ya nos ha sido entregado. Tenemos que cuidar lo que ya nos ha sido entregado. Por eso primero leímos Efesios 1, del verso 4 al 7. Recomiendo a todos los presentes, lo recomiendo de corazón, utilizar las libreticas de propósito. Yo lo hago así. Hoy sí las traje. Y esto es lo que hago. Escribir lo que ya Dios hizo. Primero porque aunque sé que Dios nos ha hecho brillantemente espirituales, somos seres humanos y a veces se nos olvida. Y no podemos olvidar que Él nos escogió, nos predestinó, nos aceptó, nos redimió. Y si necesitas recordártelo a ti, cuando de verdad el maligno viene a robarte con todo su ímpetu tu gozo, necesitas levantarte y decirte, Él me adoptó como su hijo, hago parte de la familia de Dios. Si Él es un rey, yo soy un príncipe, así que no puedo. Bueno, y llegamos más allá porque Apocalipsis dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Él. Vivimos en medio de una selva de cemento. Yo le decía al Señor, antes en Bogotá la contaminación era visual, porque el habitante de calle que no te deja en paz, hoy la población flotante extranjera que es muchísima, pero hoy le decía yo a mi esposo, la contaminación hoy es auditiva. No hay nadie que no hable groserías, y ni siquiera las groserías normales, unas palabras que ni aún se nombren o se piensen entre nosotros, pero todo el mundo se dirige a todo el mundo con groserías. Tú tienes que de verdad taparte los oídos y decir, Dios mío, las filas médicas, las filas Transmilenio hacen que la gente esté en hostilidad, que la gente esté dispuesta a pegarle el que está adelante. La semana pasada estaba aquí en el hospital regional y salí a sacar una fotocopia y era uno de los niños de Jucún el que me sacó la fotocopia. Mira lo lindo que es papá. Yo llamé a mi esposo y le dije, amor, se me quedó el tapabocas, me toca ir a comprar uno. Y crucé y me estaba escuchando por teléfono el niño y cruzó la calle y me dijo, pastora, necesitas un tapabocas porque Dios siempre está dispuesto para ayudarte. Y venía corriendo con el tapabocas y me dijo, ahora las filas son así, pero pastora, nos toca orar porque las filas son hostiles, ahora tiene que venir la policía porque si a alguien se le atraviesa a alguien, se arma una batalla campal y todos pelean. Estamos viviendo esa hostilidad porque estamos perdiendo el gozo. Y nosotros, usted y yo, tenemos que fortalecer tu hombre interior. A mí, se lo digo y lo confieso delante del Señor como pecado, a veces me cuesta. Me toca, mi esposo está ahí para decirme, ¿te vas a alterar? ¿Te vas a preocupar? ¿Vas a perder el gozo? Y me toca volver en sí. Y le digo, Señor, no, fortalezcamos el hombre interior. Entonces, la primera forma de fortalecer el hombre interior, dice el verso 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder, con poder. Déjeme mostrarle Efesios 6, versículo 10. ¿Cómo se fortalece el hombre interior? ¿Cómo se fortalece? Ahí mismo en Efesios. Y bueno, una oportunidad para hacer una cuñita en este ayuno, en esta semana. Léete los 6 capítulos de Efesios. Son hermosos. Voy a decirte que considerablemente es la teología más profunda de todo el Nuevo Testamento. Es la carta más grande que nos dejó el apóstol Pablo, su última carta, y las últimas palabras de un autor son muy importantes. Pero nos dejó tal diseño de pelear nuestra bendición, que nos dejó cómo no dejárnosla quitar. Amén. Entonces, Efesios 6, verso 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ¿cómo fortalecemos el hombre interior? Fortaleciéndonos en el Señor. Cuando hablamos de fortalecer el hombre interior, no estamos hablando de otra cosa que fortalecernos en el Señor. En el capítulo 30 de Primera de Samuel, y no lo voy a buscar, pero te lo voy a dejar como tarea, y te voy a pedir que siempre que hablemos de un texto, seamos nobles. ¿Qué es ser nobles? El apóstol Pablo nos dijo
en Hechos de los Apóstoles capítulo 17, que los habitantes de una ciudad llamada Berea tenían más nobleza que los habitantes de una ciudad llamada Tesalónica, porque ellos escuchaban el mensaje del apóstol Pablo, pero cuando llegaban a su casa iban a las escrituras a corroborar que lo que el apóstol Pablo les enseñó coincidía con la palabra del Señor. Esto es increíble. El maestro era el apóstol Pablo y ellos revisaban, o sea, si tu maestro es el apóstol Pablo, tú le crees. Pero ellos tenían tanta nobleza en su espíritu, y la Biblia los llama nobles, en el sentido de que decían, qué lindo que es el apóstol Pablo, pero por encima del apóstol Pablo el Señor Dios Todopoderoso. Vamos a mirar que cada cosa que nos enseñó está conforme a la palabra de Dios. Cuánta nobleza. Yo digo, wow. ¿Y cuánta nobleza tienes tú cuando anotas los textos? Yo les digo a todos los presentes, yo sé el estudiante que es usted por el cuaderno que trae, porque Dios nos usa y yo le doy gracias a Dios y le pido a Dios todos los días de mi vida dejarnos usar por Dios. Esa es una palabra que me enseñó la familia del hermano Florito Amado, porque Sandrita, su esposa, y sus hijos siempre que pasaba algo, y Adelaida también usa esa palabra, siempre decían, gracias por dejarse usar por Dios, porque no hay nada que salga de nuestra boca que no sea el Señor. Y yo le pido a Dios que todos nos dejemos usar por Dios y lleguemos a la casa y revisemos los textos. No sabes lo que ha sido para mí. Tú me ves a mí allá con un cuaderno y realmente anotando y tomando atenta nota. Y en los momentos que necesito, viene el Espíritu Santo y me dice, el pastor te enseñó eso tal día. Y si tú vas a las enseñanzas del Señor, yo tomo los textos bíblicos, tú encuentras la agenda del pastor y no tiene ni una anotación humana. Todas las anotaciones son el versículo tal, el versículo tal, el versículo tal. ¿Y yo por qué te cuento esto? Porque es la única forma de crecer y de fortalecerse en el Señor, siendo nobles. Entonces, siendo nobles, vamos a leer 1 Samuel 30 en la casa. Y dice que un día estaba pasando una cosa muy crucial. Voy a darte todo el contexto histórico. David estaba con una encrucijada en su corazón tremenda. El enemigo te ayuda, pero te pasa la factura. Te pasa la factura. En la desesperación humana, y que Dios nos guarde de dejarnos de desesperar humanamente, porque en la desesperación humana tomamos decisiones equivocadas. Y en la desesperación humana, David dijo, yo no me aguanto ni un día más a Saúl. Voy a irme a Gad y voy a decirle al rey Gad, que era el rey de todos los filisteos y gobernaba en la ciudad de Gad, que para ese momento era la ciudad más importante de los filisteos. Filisteos que tienen la franja de Gaza hasta hoy dominada. Yo con los filisteos tengo mucho cuidado. La palabra filisteo significa inestables y la inestabilidad es el mayor enemigo nuestro. Y yo tengo mucho cuidado porque si con todas las batallas que en 6.000 años ha peleado Israel no ha podido tomar la franja de Gaza, es porque eso es cosa difícil, ¿cierto, iglesia? Así que les cuento que la inestabilidad es algo muy difícil, que uno no se puede dejar colocar en su espíritu. Entonces tomó una decisión loca David, mis amados. Se fue a vivir a Gad. Le dieron una ciudad cerquita. El rey le dijo, para crear más presión y agarrar más el corazón de David, viva acá en Gad conmigo. David le dijo, no, yo soy un hebreo, yo no me dé esa dignidad. Pero David quería estar escondidito del rey Gad y poder hacer de las suyas. Pero vino el día que el rey Gad le cobró la factura y le dijo, David, mañana vamos a atacar a Israel. Santo de Dios, pedirle a David que atacara a Israel. Como pedirle al Señor Jesucristo que ataque a su pueblo, como pedirle a un pastor que ataque a sus ovejas. Eso no puede pasar jamás. Eso ni aún se nombra entre nosotros. Y entonces David está desesperado. ¿Qué vas a hacer? David les dice, ir a la batalla y en la batalla ponerme de parte de Israel. Yo no puedo hacer otra cosa. Pero igual eso estaba mal. Dios lo libró de esa batalla de una manera impresionante. Los amalecitas atacaron Siclad, es 1 Samuel capítulo 30, la ciudad donde vivía David.
se llevaron a las esposas de David, a las esposas de todos los hombres, y cuando le avisaron a David que él estaba siendo atacado, él no tuvo que ir a pelear contra Israel. Además, Dios no iba a permitir que defendiera a Israel, porque Dios ya había determinado que Saúl debía caer. Y si David hubiera ido, Saúl había sido defendido y le seguía fregando a David. Y Dios ya había planeado otro propósito. Pero, y es a donde voy, y voy a tener que abrirlo para que lo puedas leer conmigo, Primera de Samuel, vamos a buscarlo juntos, qué era lo que hacía David, cuál era el secreto mejor guardado de David. Se fortalecía en el Señor. Cuando llegó a Siclag, los hombres se dieron cuenta que las mujeres habían sido secuestradas, se enloquecieron de rabia, tomaron piedras y amenazaban con matar a David. Verso 1 del capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día que los de Amalek lo habían invadido, y verso 2, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie le habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir el camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. El verso 6 dice, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrarlo. Siempre él es el culpable. Tú a veces no entiendes. Cayó un rayo, él tiene la culpa. Pasó algo, ella tiene la culpa. Tremendo, ¿no? El enemigo habla así. De repente, verso 6 en la línea final, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Sí, iglesia. La gente estaba diciendo, lo vamos a matar. Todo el mundo se desesperó y todo el mundo se angustió porque hasta su niño más pequeño había sido secuestrado. Pero David no tenía tiempo para angustiarse. David no tenía tiempo para desesperarse. Él se fortaleció en Dios. ¿Y qué es fortalecerse en Dios? Es tomar el diagnóstico y decir, Dios sigue siendo Dios. Dios es el Dios de la diabetes. Dios es el Dios del cáncer. Dios es el Dios de las insuficiencias, y todas pueden ser sanadas. Fueron la palabra de Josué y Caleb cuando todos dijeron, nos van a matar. Ellos dijeron, ay, por favor, una batalla contra Jericó y contra cualquiera de sus enemigos para Dios es pan comido. Fueron las palabras. Eso es fortalecerse en Dios. Así que la definición de David y del apóstol Pablo de fortalecerse en Dios es ver el tamaño de Dios y ver el tamaño del problema. Y decir, así es mi problema, pero ¿cómo es mi Dios? ¿Cómo es mi Dios? Y eso es fortalecerse en Dios. Y déjeme decirle, iglesia, que es la única forma de permanecer en el gozo del Señor, porque tú vas a ser bombardeado desde que amaneces hasta que anocheces. Ese problema se va a agravar, eso va a pasar esto, eso va a pasar lo otro. Y lo único que te debes que decirle al problema es, ¿por qué no conoces a mi Dios? Porque no conoces a mi Dios. Porque no conoces a mi Dios. A mí me pasan cosas de fortaleza en el Señor diariamente. Cuando salí la tercera vez, porque en realidad tenía tres citas médicas, y me corresponde así porque como son en Bogotá no puedo aceptar una sola por los costos. Entonces le suplico a mi Padre que está en los cielos que me conceda que sean todas en el mismo día. Cuando salí la tercera vez, ya el celador, cansado de verme tantas veces, me dijo, ¿su merced está visitando a alguien que entra y sale? Y le dije, no, es que tenía 3 citas hoy diferentes. Me dijo, ¿tú tenías 3 citas hoy porque te acaban de operar? Porque estás... No, mi procedimiento fue hace 3 años. Digo, ¿y cómo hizo para que le dieran 3 citas de 3 especialistas en un solo día? Y yo le dije, de verdad, no es un contexto cristiano, pero siempre contesto la verdad, es que soy hija de Dios. No tenía nada más para decirle. Y yo no me había percatado del asunto. Cuando le pedí el favor, y les digo más, las filas para sacar las citas eran muy grandes, muy grandes. Pero un día, hermano, pues, estaba saliendo y me dijo un muchacho, que además bendigo con todo mi corazón, ¿vives en Boyacá? Le dije, sí. ¿Y cómo haces para sacar las citas? Y le digo, llamo y a veces duro horas en el teléfono, pero aquí es más difícil porque toca personalmente, porque de lo contrario es más difícil. Y me dijo,
anota mi número telefónico y cuando necesites una cita, llámame que yo te la saco. En ese momento, él era el secretario de mi doctor. En este momento es el jefe de que sacan las citas. Dios hace unas cosas tan extraordinarias. Y cuando lo pasaron para sacarla, para ser el jefe de las citas, yo dije, síguelo subiendo, Señor, síguelo escalafonando, porque las personas que te bendicen deben ser bendecidas. Y le decía a mi esposo, igual para él, siendo el jefe de las citas, le dije, es que te llamo para pedirte un favor de un milagro. Y me dijo, sí, es literalmente un milagro, porque yo te puedo apoyar, pero que los especialistas estén en el mismo día es muy difícil. Tal vez puedo darte 2 un día y al otro día y les dije, no me puedo quedar esta semana, si no, porque tengo un retiro de ayuno en la iglesia. No, esta no. Y entonces me dijo, yo lo voy a intentar, pero no te lo puedo garantizar. Y después me dijo, mira tu milagro. Y yo le dije, Señor, eres tú, porque yo le dije a él, te lo participo de esta manera. Si tú te ocupas de mis cosas, yo día y noche me ocupo de las tuyas. No quiero pasar una hora en el teléfono, si puedo pasar una hora estudiando para enseñarle a mis hermanos. Entonces, no me voy a pasar una hora en el teléfono. Y si tú le dices, Señor, no me voy a pasar una hora haciendo fila, pero me puedo pasar esa hora contigo orando, Él te da esa hora. Él te da esa hora. Porque ese es el trato. Y le decimos al Señor, yo me ocupo de ti y tú te ocupas de mis cosas. Y créame, iglesia, que aunque Él utilizó la palabra milagro, si el celador no me lo hubiera dicho ayer, yo no lo dimensiono así, porque como uno vive de aquí para allá, yo no lo dimensiono. Pero me dijo así con la cara de, ¿cómo a usted le atienden 3 especialistas en un día? Y yo le dije, soy hija de Dios. No tengo ninguna palabra para explicar, no tengo nada de explicar, nada de especial, pero mi Dios sí es grande. Mi Dios sí es especial. Mi Dios es el jefe de todo lugar y mi Dios puede mover lo que Él tenga que mover para tu bendición, para tu favor. Pero necesitamos que le cumplamos a Dios. Entonces, tú no estás la hora en el teléfono, pero sí estás la hora con papá. Y si tú le cumples, Él te cumple porque Él sabe cumplir. Pero necesitamos como David. Todos tenían piedras en la mano, eso da susto. La lapidación tiene, no, mire, una sola piedra da susto. Una sola piedra, no sé si recuerdas, pero alguien que conoce Bogotá sabe que nuestras manifestaciones antes eran de agarrar a la gente a piedra. Y tú no salías a la calle porque de verdad, mis amados, en el primer paro que tuvimos muy fuerte en Boyacá, yo estaba con los niños de la iglesia en Guateque, Boyacá, haciendo una campaña. Y mi esposo estaba solito y mi padre tenía una cirugía y mi esposo iba a ir hasta Sogamoso. Y salió con el carro y una piedra le rompió el paronámico de atrás del carro. Yo estaba aterrorizada porque le podían escalabrar. Y por la gracia de Dios el carro llevó y no mi esposo, el totazo. Pero una piedra es algo muy fuerte. Pero 600 hombres que eran sus soldados, más el resto de los habitantes con una piedra en la mano, David había podido asustarse. David había podido angustiarse, ponerse a llorar como ellos y gritar, ¿qué hacemos? Pero él levantó sus manos y le dijo, mañana lloramos, mañana nos preocupamos, hoy vámonos a salvar a nuestras familias, porque eso es lo que hace la fortaleza en Dios, te hace tomar decisiones sabias, te hace decir, yo no me voy a defender, tengo un Dios que me defiende, yo no voy a producir palabras de odio, yo voy a ponerme de rodillas y que papá escuche las voces de los enemigos y escuchó las voces de estas personas que decían, lo vamos a matar. Y por eso el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 6, en el verso 10, fortalezcas en Dios, fortalezcas en Dios. Cuando el enemigo le quiera decir, mire, y esto y aquello, usted diga, yo tengo un Dios muy, muy grande, que ningún problema es grande para Él. Nada hay imposible para mi Señor. Y fortalézcase en Dios. Y cuando los dardos de desfallecimiento vengan, usted fortalézcase en Dios. Y esto es lo que el apóstol, Pablo considera, y voy a buscarlo, Romanos capítulo 4, esperanza contra esperanza. ¿Cómo nos fortalecemos en Dios? ¿Cómo? Tú sabes que a mí me gusta evidenciar el problema. Entonces, el problema que estamos evidenciando es que el enemigo, a través de la pérdida del gozo, de la pérdida de la paz,
que se llama abatimiento. Yo te cuento y solamente voy a contártelo porque lo aprendas cómo nos habla Dios. En una de nuestras vigilias, creo que muchos de los que estamos aquí estábamos en esa vigilia y además le pido, iglesia, ame la vigilia. Ame la vigilia. La vigilia es una fortaleza en Dios. Los que estuvimos en el mundo, y aunque sea una vez fuimos a bailar toda la noche, los que estuvimos en el mundo y pasamos toda la noche charlando con alguien, no debíamos tenerle miedo a la vigilia. Porque si pasamos la noche perdiendo el tiempo, ¿cómo no vamos a estar una porción de la noche adorando a Dios? Pero la vigilia es una de las formas más grandes de fortalecernos en Dios. Mi esposo y yo no usamos de perdernos una vigilia y peleamos por la vigilia de estar juntos porque es mucho lo que nos fortalece. Mucho, no se imaginan cuánto nos fortalece. Y quienes amamos la vigilia lo sabemos. Pero se los cuento por una cosa muy especial. La fuerza que existe te llena por meses. Y un día mi esposo tomó el Salmo 133 en una vigilia y empezó a proclamarlo todo. Y él decía la parte de arriba y nosotros contestábamos la segunda frase de todos los versículos, porque la segunda frase es, porque para siempre es su misericordia. Salmo 136. Y resulta que en el verso 23 a mí se me clavó como una espada. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y el domingo Dios le hablaba a mi esposo. Nosotros, yo se lo cuento, no nos sentamos a estudiar juntos, sí oramos juntos. Y las 3 oraciones que el Señor me permitió enseñarte el domingo, nosotros las hacemos juntos. Hacemos la oración personal, hacemos la oración congregacional y hacemos la oración del acuerdo. Esas son las 3 oraciones que debemos hacer, ojalá diariamente. La oración personal, que consiste en cerrar la puerta y yo ponerme de rodillas y hablar con papá. La oración congregacional, que es la oración de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 5, que hizo la iglesia cuando Pedro está. Y dice, y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios, que es lo que hacemos acá todos los días. Por eso acá toda reunión comienza y termina orando. Y la oración del acuerdo, que el Señor dijo, donde 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo, yo estaría ahí. Amós, capítulo 3, verso 3. ¿Irán 2 por el camino si no estuvieran de acuerdo? No, iglesia, no se puede. Tienes que ponerte de acuerdo. Y si todavía no puedes con tu cónyuge, con un hijo, y con alguien de la iglesia, con los pastores, con el Espíritu Santo, pero hay que ponerse de acuerdo, porque la más poderosa oración es la oración del acuerdo. Tan poderosa es que cuando construyeron la torre de Babel, el Señor dijo, les voy a cambiar las lenguas, porque si se ponen de acuerdo van a conseguir lo que sea. El Señor sabe que el acuerdo es poderoso. Así que necesitamos y la vigilia, lo que hacemos, y ojalá en esta de la próxima semana nos acompañe, porque no es cualquiera, es Halloween. Tenemos que estar juntos dando batalla. Tenemos que estar juntos. Y lo que hacemos en las vigilias es guerra espiritual. Y yo sé que muchas personas acá trabajan muy duro y madrugan, pero la vigilia es un sacrificio especial. Y aunque Dios no quiere un sacrificio, quiere tu corazón, porque el mejor sacrificio es entregarle a Dios nuestro corazón, es un acto de amor, darle una hora de tu descanso a nuestro Dios. Además nos toca la vigilia más fácil de la noche, la primera vigilia de la noche, de 6 a 9 y un poquitico de la segunda, que es a las 10. Entonces, recuerda que en esa segunda vigilia dice que es donde vendrá el Señor, ¿cierto? Porque nosotros decimos a la medianoche, y yo ya te enseñé que la vigilia de la noche no es la de las 12, es la de las 9 a las 12. Eso lo dice la Biblia en más de 10 oportunidades. Amén. Entonces, vigilemos. Cuando el pastor nos dijo eso, yo grabé en mi corazón, Él es el que es nuestro abatimiento. Y ya esta semana, fortaleciendo el hombre interior, estoy estudiando qué es el abatimiento. Porque necesitamos echarlo fuera. Necesitamos echarlo fuera. Y es la pérdida del gozo, es la pérdida de la paz. Es el enemigo tratando de poner amargura, tristeza, para que pierdas la comunión con Dios. Porque comunión es la correcta relación con Dios. Y si estás triste, no piensas claro. Y si estás frustrado, no piensas claro. Y no puedes tomar decisiones. Y el abatimiento trae un espíritu que se llama desolación. El enemigo empieza a poner incredulidad. Quien ha pasado mucho tiempo. Y como dice Sofonías, empiezas a fastidiarte. ¿A quién sabe? Y a pensar en plan B y a pensar en plan C. Y al Señor no le gusta eso.
porque el plan B y el plan C son incredulidad. Yo sé que Dios hará el milagro, no sé cómo lo hará. No sé qué tenga que hacer en un corazón, no sé qué tenga que hacer en una vida, pero yo sé que Dios hará el milagro. ¿Amén? ¿Y qué era lo que hacía Abraham? Ahora voy a Romanos 4. Y eran 3 cosas las que él hacía para fortalecerse en Dios. ¿Cómo nos fortalecemos en Dios? Esto es algo que yo quiero que grabes en tu corazón. Y dice así, lo primero, verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Primera cosa para fortalecerse en Dios, llama a las cosas que no son como si fuesen. Tú sabes qué puede pasar, porque las EPS hacen como quieren. Entonces, mi EPS me iba a cambiar a mi cirujano. Y entonces me mandó para otro lugar. Puede que el cirujano de allá sea mejor. Una linda persona. Yo le dije a la niña, no, yo me espero. Yo me espero. No, pero qué tal que pase todo este año y no vuelvan a tener contrato con el tuyo. ¿Por qué no recibes este? Yo le dije, no, yo me espero. Y empecé a llamar las cosas que no son como si fueran. No me lo van a quitar. No me lo van a quitar. Además, mira, le digo una cosa, no solo por mí. Mi doctor estuvo muy enfermo, pero él fue vida para mí. Yo quería ser vida para él. Y yo estuve orando por él. Él tuvo cáncer y casi se va de este mundo. Y yo le decía a mi esposo, ayer lloré de alegría porque estaba como nuevo. Otra vez rejuvenecido, otra vez bien. Y yo le di tantas gracias a Dios, porque si alguien es bendición para ti, tú no puedes olvidar a alguien que fue bendición para ti. Tú no puedes olvidar. Yo todavía oro por el doctor del pastor, porque es que fue esta semana al doctor del pastor lo van a condecorar, porque es la persona que más ha hecho trasplantes en Colombia. Y es un ser humano muy especial. Pero yo lo bendigo, yo no puedo olvidar. Yo tengo un doctor que Dios usó para salvar mi vida. Y yo lo bendigo. Y cuando empiezo en él, siempre le digo, Señor, bendice su casa, bendice su esposa, bendice sus hijos. Y dame el permiso de que él un día te conozca. Porque en el gremio pues hay mucha cosa, mucha cosa. Pero como también les ha pasado cosas y ahora ganan poquito y ahora son maltrataditos y ahora están llevando también los doctores, Dios los está acercando a Dios. Entonces, primero, llamemos las cosas que no son como si fueran. No me dejo quitar lo que Dios me entregó, no me dejo quitar mi médico, no me dejo quitar mi bendición. Y no lo hago humanamente, me pongo de rodillas y le digo, papá, ¿quién manda en nuestra Colombia? ¿Quién manda en los hospitales? ¿Quién manda en lo militar? ¿Quién manda en la policía? ¿Quién manda en el comercio? Pues tú, el dueño de todo, el dueño de todo. Entonces yo llamo las cosas que no son como si fueran. Y ojo, hoy le decía a mi liguita y se lo digo a todos, los médicos son autoridad. Así que yo lo que tengo que anular de ellos, lo anulo. Y lo que tengo que aceptar, lo acepto. Cuando se le ocurre a alguno decir algo inapropiado, yo anulo esas palabras en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos son autoridad. Pero cuando dicen algo de fe, yo lo declaro. Y hay otras personas que son autoridad. Otras personas, un abogado es autoridad. Cuando mi doctor abogado dice algo que es de Dios, yo lo celebro, yo lo declaro y lo reclamo. Y lo proclamo y encuentro un texto bíblico para decir, tú dijiste, tú dijiste, tú dijiste. Un día un juez dijo, habiendo dado una sentencia desfavorable contra nosotros, levantó las manos y dijo, si me equivoqué, que Dios arregle esto. Él lo dijo, que mis autoridades arreglen esto. Cuando él dijo esto, yo le dije a mi esposo, él lo dijo con su boca. Yo me equivoqué, Dios va a arreglar. Y yo declaré, su autoridad no es el que sigue después de él, su autoridad es Dios. Pero yo me arreglé y me agarré de esa palabra y empecé a llamar las cosas que no son como si fueran. Dios va a arreglar esto, Dios va a arreglar esto. Pero llame a las cosas que no son como si fueran, como si fueran. Y si tienes que cortar la palabra delante del doctor, como es que yo soy hijo de Dios, es que Dios me va a sanar, es que Dios me sanó, es que Dios me sanó. Yo ayer, Dios sanó al doctor, yo sé que Dios lo sanó, porque Él fue bueno conmigo en alguna oportunidad. Pero ayer yo le recordé, porque una vez me dio ruta de guía para una cirugía. Y como la mejor cirugía es la que no se necesita, yo vine acá y me puse a orar y a ayunar.
Cuando llegué a decirle que ya estaba sana y que no necesitaba esa cirugía, me dijo, eso fue que la máquina estaba dañada. Yo le dije, no, doctor, es que Dios me sanó, porque el examen me lo hicieron 2 veces y las 2 veces la máquina decía que sí, pero la tercera vez el Señor ya me había sanado. Pero necesitamos testificar a Dios, necesitamos decirle a Él. Y me dijo, si su merced lo dice, y yo le digo, no, es que así fue, en el espíritu le quedará. Y algún día va a decir, pero si Dios puede sanar a otros, también me puede sanar a mí, porque ahí queda la información en el corazón. Y salió con palabra de autoridad, porque salió de un hijo de Dios. Entonces usted llame las cosas que no son como si fueran, pero no solamente en lo espiritual, iglesia, en todo, porque si usted dice, ese hijo que no quiere cambiar, si usted está diciendo que él no quiere cambiar, pero si usted dice, ese hijo que ya Dios me lo cambió, ese hijo que ya Dios me lo cambió. Yo saludo a mis sobrinos, el tesoro de Dios, el más inteligente, el más brillante, el niño que Dios le puso la gracia y el favor. Llamemos las cosas que no son. A uno de ellos que de verdad es una perla del Nilo, el más juicioso, el más santo, el más comprometido. Pero llamemos las cosas que no son como si fueran. Eso fue lo primero. Lo segundo, estamos definiendo cómo me fortalezco en Dios y a mí me encanta cómo lo hacía Abraham. El verso 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cómo me fortalezco en Dios? Le pongo una esperanza a la espera. El enemigo me quiere desesperanzar. Con la esperanza déjeme decirle algo más. Lo primero que hay que hacer es Efesios, es Oseas capítulo 2, se lo voy a buscar. Es muy importante para su vida hoy. No lo voy a dejar a medias. Me demoro un minuto más, tal vez me pase hoy un segundo, no me gusta hacerlo, pero no te quiero dejar sin esto, que es muy importante. Con la esperanza, lo primero que hay es que cruzar la puerta de la esperanza. Es Oseas capítulo 2. Ya te voy a dar el texto exacto, verso 15. Le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Dice Oseas 2:15 que el valle de los problemas se convertirá en el valle de la esperanza. ¿Qué le parece? A mí Dios me dio esa promesa un día. Y yo le dije a mi esposo, hoy cruzamos por la puerta de la esperanza. Pero después papá me dijo, voy a tratar de recordarlo. Te conté que es que no estoy subrayando los textos para tratar de recordarlos. Estoy forzando a mi entendimiento a recordarlos porque a veces porque lo sabemos y estoy, Señor, ¿dónde lo dice? El concepto que tuvimos una noche de jueves de milagros del manto de oración, yo, Señor, el manto de oración son estos 4 versículos. Y ahorita, Señor, la fuerza del Señor son estos versículos para que empecemos a grabarlos en el corazón. Voy a tratar de recordarlos, creo que sé que Zacarías, sí, ya, gracias, Dios es fiel, 9:12. Es Zacarías 9:12 y dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Entonces, después de cruzar la puerta de la esperanza, hay que ser prisioneros de esa esperanza. Prisioneros, yo soy preso. Cuando yo soy preso de algo, es que no puedo salir. Entonces, cuando soy prisionero de la esperanza, es que no puedo aceptar otra cosa. No puedo aceptar otra cosa. No la acepto. Doctor me dijo ayer, la citará hace 2 meses porque no viniste. Le dije, doctor, porque no había convenio y no acepté otro. En esta área, usted es mi persona favorita. y le dije al Señor, yo quiero que sea usted. Y mientras el Señor me permita que sea usted, yo voy a orar que sea usted. De verdad, y es prisioneros de esperanza. Pero, ¿cómo nos hacemos prisioneros de esperanza? Ahora sí regrese a Romanos 4:18 y escríbalo. Poniendo esperanza contra esperanza. ¿Qué haces? El enemigo te quita una esperanza y tú pones otra nueva esperanza. Eso es esperanza contra esperanza. Tú no te dejas robar la esperanza. Entonces, no solo cruzamos la puerta de la esperanza, sino que nos hacemos prisioneros de la esperanza. Y si una esperanza se va, tomamos otra esperanza y se la ponemos enfrente. Y se la ponemos enfrente. Y aceptamos en el Espíritu y le damos la gloria a Dios. Yo te lo cuento. Cada testimonio, mira, no con jactancia, no tiene nada que ver conmigo. No hay nada que yo haga en la tierra para cambiar las cosas. El único que las cambia es Dios. Yo lo único que puedo hacer es orar, pero tenemos que empezar a darle la gloria a Dios.
Cuando Dios me sanó la primera vez, tuve una exhortación muy grande del Señor por no haberle contado a todos que Dios me había soñado. Dios me había sanado, porque eso es robarle la gloria a Dios. Y ahora sí sea una cosa tan pequeñita. Un día yo salí de la casa sin el jabón de manos y soy ultra cansona con el tema por fuera, especialmente en Bogotá, porque la contaminación es impresionante. Las alcantarillas huelen horrible. En este momento hay muchas ciudades en crisis. Por ejemplo, otra vez está Nueva York así de ratas. Ya no sabe qué hacer porque la población es 5 ratas por persona. Y creo que en este momento supera 25. O sea, 5 veces. Ya no saben qué van a hacer. Las cloacas están llenas. ¿Y sabes lo que eso representa? La peste bubólica, que una vez mató a cantidad de personas y se regó por todo el mundo, vino de los ratones. No es cualquier cosa. Y los olores que están ahora no son cualquier cosa. Por ejemplo, lo digo con gran cariño, pero pasa muchísimo en Sogamoso porque es un poco más caliente. Y a veces pasa si el centro está como si fuera Bogotá. Una cosa impresionante, y es pequeño considerando a Bogotá. Entonces, cuando esas cosas pasan, nosotros tenemos que empezar a testificar. Y yo salí y en la bomba, a las 3 de la mañana, un señor me golpeó en la ventana y me dijo, mira, estamos regalando el gel por el Día de la Mamá. Y yo tomé la celebración y le dije, papito, ese eres tú. Y testifico que ese es Dios. Él sabe que a mí se me hubiera dañado el viaje por no tenerle jabón. Y mi esposo me dijo, no, vamos tarde, llegas tarde a tu cita, yo no me devuelvo para que lo lleves. Y tú sabes que los esposos no se devuelven. Tú lo sabes. Todas las que estamos casadas acá lo sabemos. Yo me hubiera bajado y primero el jabón que el celular. Yo dejo el celular, no dejo la Biblia y no dejo el jabón. También porque toca aplicárselo a veces en la nariz porque huele demasiado y lo supimos por COVID, por los ojitos, por la nariz o por la boca entran los virus. Y nosotros tenemos que reprender, pero también tenemos que actuar. Y no siempre tienes en Bogotá la oportunidad de lavarte las manos seguido, porque en todo lugar pagas 2.000 pesos porque te presten un baño. Entonces es demasiado. Entonces cuando pienso en eso, pienso en mi Dios que me golpeó en la ventana a las 3 de la mañana para decirme, mi niña preciosa, no te vas a dañar el viaje, toma tu jabón. Ese es tu Dios, que siempre va a decir, ¿te molesta esto? No voy a permitir, no lo voy a... Y cuentas, para alguna persona será algo significante. Para mí es el amor de Dios, se necesitan en la puerta. Entonces siempre, siempre, siempre testifica que Él te ama tanto, que Él te ama tanto. Tú estás allí, ay Señor, ¿dónde compro un tapabocas? Y viene alguien corriendo y tómalo, porque Dios te ama tanto. Entonces, esperanza contra esperanza es, bueno, esto no se dio, Dios tiene algo mejor. Dios tenía preparado algo más grande, Dios tenía otro propósito, Dios quería arreglarme esto, pero testifiquemos y seamos fortalecidos en Dios. Entonces, primero, recuerdo Efesios 1, del 4 al 7, que me dice quién soy. ¿Quién soy? Soy un escogido, soy un predestinado, soy un adoptado, soy un redimido. ¿Quién soy en Dios? Y lo recuerdo para que el enemigo no me venga a apachurrar con sus ofensas, que no tienen nada que ver conmigo. Porque el que siembra discordia entre sus hermanos, Dios lo aborrece y Dios le tomará cuentas a él. No a mí, pero a mí me tomará mis propias cuentas. Y si me desesperanzo, y si me frustro, y si empiezo, ay, esto me pasa, y es que yo no sé, ayer me decía es que yo no sé por qué me pasan esas cosas, y no nos habíamos visto nunca, nos encontramos ayer, sino que cuando se sentó al pie estaba en ansiedad, y yo le dije, pero Dios puede cambiarlo todo. Es que a mí me pasan estas cosas, pero ahora van a ser diferentes. Y llevemos palabra de esperanza a todas las personas, pero seamos prisioneros de esperanza. Y cuando el enemigo quiera robarte la esperanza, tú pon una nueva esperanza. Y eso, mi amada iglesia, es fortalecerse en Dios. El reconocimiento de que nadie vive encima de nuestro Dios, nadie tiene más fuerza que poder. Y por grande que sea un problema, por difícil que sea una situación, Dios es más grande que tu problema. Es como canta El lugar de su presencia, que me encanta la canción Goliat. Por grande que sea tu problema, por grande que sea tu Goliat, Dios es más grande. Amén. Entonces, hoy vamos a orar y vamos a cerrar nuestro tiempo de oración
pidiéndole al Señor que podamos llevar a la práctica el fortalecernos en Dios, que es reconocer lo que ya Dios hizo, Efesios 1, reconocer quién soy en Dios, cruzar la puerta de la esperanza, ¿cierto? Hacerme prisionero de esperanza y poner esperanza contra esperanza. Eso es fortalecerme en Dios. Nada ni nadie me va a robar la esperanza. Coloquémonos de pie. Me despido de la audiencia que nos acompaña desde sus hogares diciéndoles esperanza contra esperanza. Vamos a llegar a tomar lo que Dios tiene para nosotros. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.